¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 12 de enero de 2023. Tenemos harto tema que comentar. Antes de saludar a quienes van a estar, por supuesto, hoy en nuestro programa, queremos saludar a quienes siempre están con nosotros, que son nuestras auditoras y auditores en las distintas emisoras que siguen nuestro programa Carta Ciudadana. En Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no son el Facebook, País Lobo y paislobo.cl el podcast. Ahí usted nos puede escuchar a la hora y el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehua. Y por supuesto recordarle a las personas que nos escuchan que también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Ahí está Carta Ciudadana para que nos sigan y por supuesto también se suscriban a nuestro canal en YouTube. Saludo a mi amigo Ítalo Villanueva. Ítalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Hoy un gran saludo a quienes nos escuchan cada semana y muchos cariños para la zona norte que, como te dije la otra vez, siempre están ahí acompañándose con nuestros chistes y nuestras discusiones. Oye, en la zona norte yo estuve el fin de semana, Ítalo, en Iquique. Hacía años que no iba a Iquique. Mira. Claro, llegué un viernes tarde, digamos. Al happy hour. Claro, y claro, efectivamente había harto tránsito vehicular, digamos, porque claro, es una ciudad grande Iquique, día viernes en la noche, pero está precioso Iquique. Y ¿Sí? además a mí se me había olvidado algo de Iquique. Y efectivamente, es cierto, fíjate, Iquique, para quienes no conocen, porque legítimamente puede haber gente que no conoce, tiene ese clima como de Miami, muy húmedo y una temperatura relativamente alta, muy agradable en esta época del año. Y fíjate que vi un par de personas que iban con estas tablas que son de paddle, que son esas tablas que tú vas remando, digamos. Ya, Vas sí. remando, pero tarde en la noche. Qué cosa más agradable eso, ¿eh? Que en el fondo no te afecta la luz natural para hacer actividades náuticas, de cualquier tipo. Mira qué bueno. Es que en regiones también el ritmo de vida es distinto, po. Nada que ver con acá, pues claro. Como si tú vas a Puerto Varas, Puerto Montt, en general la gente sale temprano a la oficina y se van a pescar, güey. Así la pesca con mosca. Se van a Y más pescar. que para pescar, en realidad tienen 2 horas de relajo, güey. Claro, tiene que ver con el relajo. Sí. Mi Somos papá los de era, mi Santiago nomás papá que estamos era, estresados. sí, pues, mi papá era bueno para la pesca. Todo lo que tenga que ver con actividad, yo soy flojo como la rueda de repuesto. Y mi papá me contaba, porque cuando niño y cuando joven, digamos, cuando adolescente pescaba. Y claro, a él le enseñaron unos tíos que vivían en el sur y que claro, digamos, que se lograba más allá del objetivo de la pesca era el relajo. Así es. Así que un Otro saludo estilo de afectuoso, vida. otro estilo de vida, un saludo afectuoso a Iquique, porque de verdad está muy linda la ciudad, la gente extraordinaria Mira, y voy a tener se que me había conocer olvidado ese Iquique. clima. No lo ¿Tú no conozco. conoces Iquique? Ya. No. Sí, fíjate, yo conozco más el norte que el sur, pero bueno, en fin, así es la cosa, ¿no? Así es. Oye, así una Oiga, don semana, Ítalo, seguimos con semanas entretenidas, ¿eh? seguimos con semana entretenida. Bueno, sigue dando vuelta el tema de los indultos, pero antes de ir con eso, finalmente se cayó el tema del autopréstamo, Sí. lo que no significa, a mi modesta opinión, que esto se muera, digamos, porque seguramente van a haber más propuestas. Sí, Y, pues, y el, y el en abril problema, vence el plazo, así que por ahí se pueden presentar otros claro, exacto, planteamientos de cuarto, planteamiento quinto, de sexto retiro, retiro. claro, porque esto básicamente era como un subterfugio Así es.
de la posibilidad de un retiro, porque básicamente era un retiro, pero tenía otro nombre. Así es. Yo creo que acá, Ítalo, no sé qué opinas tú, pero se han instalado ciertas ideas en Chile que más allá de que sean constitucionales o no, lo que está mal, digamos, eh, todo se puede lograr, digamos, en la medida en que tú tengas un respaldo ciudadano que te avale como parlamentario para echarle para adelante. Así es. Entonces, yo no sé qué pueda pasar de aquí a abril, como dices tú, o de en abril en adelante, en una situación económica mala, Mira, yo creo que la donde, situación bueno, económica va a ser muy mala. Las proyecciones, no sé si viste el informe o lo que se ha publicado del Banco Mundial, es que más allá de tener un crecimiento malo, bajo, paupérrimo este año, es que respecto al 2022 Chile va a crecer un 9%. claro, Entonces, yo creo que eso está bastante cercano a la realidad, y si tú empiezas a ver además las situaciones que no están siendo muy comunicadas, pero ya en la cesantía está creciendo a paso bastante grande, la cantidad de empresas que están cerrando no es menor. El otro día me tuve que dar una vuelta porque tuve que ir a hacer una compra ahí a Vicuña Maquena, que hace muchos años que no iba por ese sector, Vicuña Maquena entre Mata y Ñuble, ¿ya? y la cantidad de edificios que se estaban construyendo, oye, pero era casi a nivel de plaga, o sea, en todas las cuadras tú veías edificios a medio construir y están Sí. todos parados, o sea, de la vuelta que medían esas manzanas, todos parados. Entonces lo que se viene va a ser feo. Entonces, en una situación económica dura, con el impacto mediático que eso va a tener, yo creo que vamos a tener la misma situación que generó los retiros, y yo creo que vamos a tener al menos un retiro más. Claro, porque además, yo te insisto, ya quedó establecido que digamos, el parámetro no es si es o no es constitucional. Así es. El parámetro es qué tanto eso me puede ayudar también para el ciudadano que no ve con buenos ojos que un parlamentario diga, no, ¿sabe qué? Usted que tiene plata en los fondos de pensiones, ¿sabe qué? No la saque nada Mm, y arrégleselas como pueda, porque ya se instaló. así Entonces es. ahí es donde se generan los vicios institucionales. Ujú. Y perdón, pero yo majaderamente insisto que el tema de los retiros, yo le veo un origen de una situación en que, y aquí no culpo al gobierno de Piñera, en que el Estado de Chile no Sí, estaba preparado para una situación de pandemia. así. Entonces, claro, siempre se dijo, no, 65 lucas. Y decía, pero eso es muy poco. No, es que no sabemos lo que va a pasar de acá en adelante. Está bien, sí, yo por eso digo, yo no estoy aquí culpando a nadie porque yo no soy economista. Ujú. Y siempre los recursos son escasos. El problema es que cuando tú, como autoridad, le dices, usted se tiene que quedar encerrado, usted se tiene que quedar en su casa, no puede salir a trabajar, y yo le voy a dar una ayuda de 65 lucas, hay un problema. Sí. Pero insisto, el problema no es porque el gobierno de Piñera haya sido malo y No, que no, sean no, pura no, gente no. más. No, no, no. Es Esto va más porque allá. el Estado chileno o el régimen no estaba preparado, no tenía las herramientas a Oye, mano. pero Y ojo, por eso avanzó tanto el tema de los retiros, avanzó tan rápido. pero claro, pero ojo, que no es solamente el Estado chileno, ahí esto no es para que hagamos una causa común, pero si te das cuenta, no hay ningún país en el mundo que hubiese estado preparado para una pandemia como esta. A pesar de que siempre se habla que se están preparando para situaciones extremas, nadie Claro, estaba preparado. pero cuando yo digo preparado, no la pandemia, en términos de ayudas. Las ¿Cómo es? ayudas, las ayudas, porque bueno, ahí es donde uno dice, chuta, efectivamente había un problema ¿cómo se llama? Con el modelo. No, claro. Ahora, Porque las ayudas, otros países decían, ya, ok, inyección directa. sí, Pero como lo hicieron en España y otros países en claro, Europa. y eso Ujú. también tiene que ver con un sistema tributario que te permite Efectivamente. y que también que no hay ilusión, que no hay evasión Ujú. y tampoco que existan los denominados operadores políticos. Porque Así si yo es. pago 100 y en Europa se ven las obras públicas con impuestos Ujú. relativamente altos y tú lo ves, te cuadra y lo sigues pagando. No, En claro, Chile, perdón, pero en Chile no no se se ve pagan pocos nada. impuestos, estoy hablando de personas, no de empresas. Sí, sí, no, Estoy no hablando de pagamos personas. poco impuesto y no ¿Tú no? vemos eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
No se ve, no es visible. Y ahí Así hay un es. problema. Trini Seger se integra. ¿Cómo estás, Trini? Que estábamos hablando acerca del que se rechazó en la Comisión de Constitución Sí, lo vi. el tema del autopréstamo. Lo vi. Sí. Bueno, Y hola, yo que, hace tiempo que no lo ¿Cómo veía. estás? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, muy bien. Qué bueno. Oye, Trini, tú como estudiante de Derecho, ¿qué te parece el tema de los indultos? Oh, lo encuentro una vergüenza, pero palabras mayores. O sea, de verdad creo que el gobierno aquí ya metió la pata, pero firme. Y no solamente por haberlos otorgado, sino que también por las cosas que, o sea, no sé, los dichos de la Camila Vallejo, metiendo una cantidad de cosas que, como dichos de derecho que no vienen al caso, que no tienen nada que ver. O sea, no sé, yo no soy cercana al gobierno de Boric ni cercana a la gente de izquierda, pero, o sea, ya estar de acuerdo con los dichos del ex ministro de la Bachelet, que en el fondo no fueron otorgados de manera correcta, ahí uno dice, o sea, esta cuestión no pasa por un tema político también, pasa por un tema jurídico, o sea, fueron mal otorgados en el fondo. Y eso creo que, no sé, ahí Sí, pues, hubo, y ahora el faltó. debate está respecto a, ¿existe la intención eventual o se podría revertir? Porque ustedes seguramente han visto las discusiones que hay, que Sí, algunos abogados dicen que sí, pero, hay algunos abogados que dicen no, pero, hay unos pero abogados que dicen sí, sin pero, hay unos abogados que dicen no, sin pero. más allá Entonces de esa hay de todo, como suele circunstancia, ocurrir en Chile, pero te puedo más allá de eso, apostar que ¿sí? no lo van a revertir, Yo tampoco creo que lo reviertan. porque Claro, mucho, porque además va a perseverar la acusación en contra de la ministra de Justicia. Entonces ahí tú vas a buscar, de la lógica de la comunicación política, una moneda de cambio. ujú, ¿Ok? No. Tú me estás pidiendo que yo indulte, o sea, que revierta los indultos, pero tú avanzas con la sácamela, acusación. claro. Y lo otro que encontré hasta tragicómicos, que a uno de los indultos no le dijeron que era mejor pasar piola y quedarse callado, diciendo no, si cuando vieron el de las bombas Molotov, que Sí, dijo, no, si no se incendió tanto, no sí, encontré claro. ver eso, y ahí yo dije, ya no, esto de verdad, o sea, nadie le dijo así, como, oye, quédate calladito Ah, por si acaso. Mm. es que, Pues, ¿sabes qué? Eh, ayer conversaba un grupo ¿cómo se llama? De amigos periodistas, y fíjate que hay algo ahí que, claro, que la idea en este programa es un poquito escudriñar las cosas y no quedarse por encimita, pero ya, ok, muchos dicen, no, es que están haciendo la práctica. Oye, perdona, pero yo cuando hice la práctica me sacaron la cresta en la práctica y yo aprendí harto. Así que tampoco encuentro que sea una manera muy adecuada de referirse, pero entiendo el sentido. No es que son muy jóvenes, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo más complicado para el gobierno en esta pasada es lo que le terminó pasando al jefe de gabinete del presidente Boric, a Matías Mesa López Andía. ¿por qué? Porque tal cual como la segunda, y yo pocas veces estoy de acuerdo con la segunda porque está un poquito sesgado, pero estoy de acuerdo en esta pasada respecto a los ministros, los jefes de gabinete, no los subsecretarios, porque los subsecretarios son más bien autoridades administrativas. Pero los ministros y los jefes de gabinete, sobre todo el presidente que lo designa el presidente, que además Matías Mesa es muy cercano al presidente, para no decir que son muy amigos, Ujú, están justamente para evitar que las cosas le exploten en la cara al presidente. así es. Ellos tienen que ser como fue, y ahí está la analogía. Matías Mesa López Antía, que en una actividad le llegó un piedrazo, ¿se acuerdan? Como acá en el Sí, pecho, ¿se sí, acuerdan, no? sí, Bueno, él está para eso. Él tiene que evitar lo que terminó pasando. Porque cuando la bomba le explota al jefe de gabinete, no es el jefe de gabinete, es el presidente. Porque así, el fusible es el ministro. Y al ministro que le exploten 70 bombas, espero se entienda la analogía, sí, pero sí, cuando le explota al jefe de gabinete, no es el jefe de gabinete, es el presidente. Y con una agravante, y aquí vuelvo a soltar la pelota porque yo me empiezo a apasionar y no suelto la pelota nunca. Les tiro al tiro la pelota. Con un agravante, además, que yo puedo entender que no haya cierta experiencia en el manejo, porque hay que decirlo, digamos, ¿no?
digamos, del movimiento estudiantil a la Cámara poquito tiempo y pasaste a ser presidente o ministro. Jojo Jackson, que yo estoy hablando de los cercanos del presidente Boric, el presidente Boric y sus cercanos. Pero yo no puedo creer que ellos no sepan, y de hecho era evidente por Ítalo y Trini, porque tú como autoridad tienes asesores que te hacen un paper y te muestran lo que pasa en prensa. Los focos de la prensa estaban con Matías Mesa López Andía. Y no porque Matías Mesa López Andía le haya pegado una agarrona a una compañera en la universidad, no porque se saque los mocos en el semáforo, no porque sea un tipo ordinario, no porque el tipo no haya pagado un parte, no, la prensa no está pendiente de eso de él, es porque es cercano al presidente, pues. Entonces cualquier tropiezo de él, sabían que le pegaba al presidente. Y de hecho ahora, con el nuevo jefe de gabinete, la prensa no está pendiente del nuevo jefe de gabinete del presidente Boric, porque no es amigo del presidente. Entonces, si nos enteramos que efectivamente una de las personas que se preocupó de los indultos fue un cercano a él que estaba en el Ministerio de Justicia y otro cercano a él que estaba en la dirección jurídica de su departamento, uno se pregunta, voy a ocupar un chilenismo, ¿cómo cresta se les pasó esto? Porque, o sea, acá hay distintas respuestas y ninguna de las respuestas son buenas. Se le pasó por inoperancia, mala respuesta. Se le pasó porque no hubo profesionalismo, pésima respuesta. Se les pasó intencional, ya ahí ya entramos, ya yo ahí tengo que decirle a mi amigo Salfate que venga a conducir este programa y yo voy para la casa, digamos. Salfate se hace cargo del programa y empieza con las teorías conspirativas. Netflix, temporada 2. Porque no sé si me explico, entonces, fíjate que la prensa, y esto lo hablábamos el otro día con el Nico Larraín y con Axel Cayí en la Radio El Conquistador, no le ha dado la relevancia más que a la ministra de Justicia, es la caída de Matías López Andía, de Matías Mesa López Andía. Porque Matías Mesa López Andía es Boric, Crispi, Mesa López Andía. Oye, Matías Mesa López Andía, como decía el Nico Larraín, se echó al pecho a la Lucía Damet. Y la Lucía Damet era muy cercana al presidente también. Matías Mesa López Andía es amigo del presidente Boric desde como estudiantes de Derecho de la Chile. Son amigos, son como esos tipos que, perdón por la copia del ejemplo, pero a mí me pareció notable y se los comparto. Es como, y Axel Callis trabajó mucho tiempo en los gobiernos de la Concertación, entonces él conoce de esto. Y yo también lo había reporteado y de alguna manera ahí fuimos como uniendo piezas. Cuando se habla de la soledad del poder, la soledad del poder es literal. Porque cuando tú estás, imagínense estar solos en La Moneda. Un día a las 8:30 de la tarde de invierno. No hay nadie. Lo único que están son los guardias. Los guardias, digamos, de carabineros, que se sienten los cambios de guardia con los tacones. Pero además, no sé si ustedes conocen La Moneda ni el despacho presidencial. Es una cosa gigante, en un escritorio al fondo con media luz. ¿El frío que debe hacer ahí? Claro. ¿Y quién es Matías Mesa López Andía? El que llegaba del presidente le decía, Presi, vamos a comernos un lomito italiano con queso. Con un chop. Él es Matías Mesa López Andía. No solo su jefe de gabinete, sino que el paño de lágrimas. Y el tema de los indultos le explotó al presidente Boric en la cara. Y ahí viene una segunda reflexión. ¿Era tan potente el nuevo gabinete del presidente Boric que formó después del plebiscito constitucional? Carolina Toá es cercana al presidente. Carolina Toá está para parar los goles. Ana Uriarte se suponía que en el Congreso iba a hacer su pega. ¿Qué pasó con la misma Marcela Ríos, que era muy cercana al presidente? De hecho, hubo crítica en su minuto porque no era abogado. Cientista político, una persona súper capaz. Yo entrevisté varias veces a Marcela Ríos cuando estaba en Naciones Unidas. Una mujer de verdad brillante, y lo digo con
falsa modestia a lo mejor. Y no está. Y se fue, y fíjate, se fue Mesa, ya se fue la expresidenta del Colegio Médico, que fue ministra del Interior, y que Asiche, también muy cercana al presidente. Entonces, cuando se te empiezan a ir tus cercanos, porque se mandaron condoros tus cercanos, no porque tú los quieres poner de ministro, no, es porque se mandaron condoros, es súper difícil y Sí. súper complejo. Y aquí, y ahora sí que la suelto de verdad, empiezan las desconfianzas. En política las desconfianzas son terribles. Sí. ¿Qué es lo que le pasó a Bachelet 2? Que terminó con Ana Uriarte, con Mahmoud Alewi y con otro nombre que ya me voy a acordar, encerrados en sí mismos. Y cuando tú te encierras en sí mismo, cuando tú tienes tanto poder como el presidente de Chile, porque hay que decirlo, el presidente tiene mucho poder en Chile. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta el exceso de poder en ninguna parte, digamos. A mí me gustan las cosas más equilibradas. Estamos en un problema. Perdona el diagnóstico tan eterno, pero y Trini y el Guaso que se integró, no sé qué piensan ustedes, en una de esas yo me fui de tesis y a lo mejor está un poco exagerado lo que dije, pero es algo más que una ministra renunciada y tu jefe de gabinete que no Oye, sacaste. perdón, ¿nos puedes repetir la pregunta? Porque la introducción fue tan larga. Es como cuando alguien pregunta en clase, pero en verdad quiere decir su opinión. Y la última palabra le pone signo de interrogación. Sí, perdón, es que, pero de verdad me interesa su opinión, No, me sí. interesa su opinión. Porque La editorial además, de Carta Ciudadana ha terminado. no, porque además, a lo mejor me fui de tesis. Y No, ustedes no, no. están en absoluto desacuerdo, entonces por eso me encantaría escucharlo. Dale, Ítalo, después voy con la Trini, después se integra el Guaso y ahí nos vamos con... Juan Francisco saludó nomás, bueno, en fin, dale, Ítalo. Mira, yo así en orden de los que me acuerdo ya después de la introducción, yo diría que hoy día me resulta difícil pensar en que un gobierno con la edad de la información que tenemos hoy día no tengan acceso a poder validar alguna información, sobre todo refiriéndonos al caso de los indultos. Entonces, esto que digan después, es que yo no sabía que era o que tenía esta condición o que ya había sido enjuiciado o lo que sea, me resulta difícil. Lo podría entender como ocurre en una empresa privada, el gerente general en realidad no sabe todos los temas, no tiene todo el detalle, pero el que está debajo de él sí hizo toda la tarea y él le puede decir el resumen ejecutivo, jefe, cumple con todo esto, así que firme nomás. Entonces, hoy día yo no podría justificar que hubo un error administrativo y no teníamos toda la información, eso es uno. Y lo otro respecto a el equipo de gobierno, yo coincido, yo creo que este equipo que es de gente muy joven, como dices tú en resumen ejecutivo, pasaron de la universidad a dirigir un país, no tienen la capacidad, no tienen los conocimientos, mucho menos la experiencia como para empezar a armar un equipo como este. Por eso la primera tendencia Política. cuando uno arma Política, esto... la experiencia política. Política. Y por eso cuando uno La arma muñeca. el equipo, la primera tendencia lógica que tiene el humano es, pongo a mi amigo, no le preocupa mucho si tiene las capacidades. Y lo que estamos viendo después de esto puesta en escena es que le jugó en contra la falta de capacidades y ha tenido que empezar a buscar a otros actores que tengan un poco más de manejo, más de capacidad y experiencia política para jugar en esto. Ahora, yo creo que sigue armando un mal equipo y vamos a tener muchos más errores administrativos en lo que viene de este año. Porque además, en un escenario adverso, político, económico y de todo lo que vamos a empezar a ver, van a cometer muchos más errores. Y la falta de experiencia se va a seguir notando. Claro, porque en política la experiencia es clave, porque más allá de tus conocimientos o tu estudio, o yo soy de la idea que los títulos aquí valen champiñón, digamos, es la muñeca. La calle. Y es la muñeca del Estado, porque el Estado es muy jodido en Chile. Es muy intrincado. Tú tienes que formar alianzas. Tú tienes que hacerte de personas no cercanas necesariamente, sino que personas que tengan experiencia. Y de alguna forma por eso es que se nombra Carolina Toá. No me cabe duda que el presidente Boric prefería 1000 veces a Ike Asiches, porque además la sentía cercana y porque además la sentía como gran responsable de su triunfo en segunda vuelta. Pero pone a Carolina Toá, ¿por qué?
Bueno, porque Carolina Toá, a pesar de todo, tiene más experiencia política. Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor que Asiche, no, no, pero tiene más experiencia. Y lo mismo Ana Lía Uriarte. Oye, a mí me contaron lo que le significó al presidente Boric sacar a su gran amigo Yoyo Jackson del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que no lo quiso poner en Interior justamente para no quemarlo. Y en eso el presidente Boric acertó. Pero lo puso en algo que se suponía que podía manejar, porque él había sido parlamentario igual que él. Giorgio Jackson había sido diputado. Y mira el fiasco. Mira el fiasco. Entonces, no es tan simple la vida, y menos en política. Trini. No, yo creo, sobre todo en política, que siempre dicen como el pituto, como los amiguismos en política. Yo ahí creo que hay que hacer una distinción súper con cuidado. Yo creo que sí es importante tener a gente de confianza, o sea, en ese sentido, no sé si el mejor amigo de la universidad era el más capo de la carrera, era el más seco, uno confía plenamente en él, yo no veo problema en ponerlo de ministro. Creo que en exceso siempre es malo. Pero yo creo que a la hora de, no sé, sobre todo los asesores, yo creo que es súper importante tener como distintos tipos de asesores. El asesor que es el paño de lágrimas, el asesor que está ahí, que lo conoce, que sabe cómo reacciona, pero también asesores que uno respete y que no sean tus amigos, que no sean tus colegas, sino que sea gente con experiencia. Y yo creo que eso es lo que le falta al presidente. O sea, el presidente sigue creyendo que esta cuestión es, o sea, sigue creyendo que es político universitario, entonces, meta lo suyo y es simpático la cuestión y todo, pero no se da cuenta que, y yo creo que poco a poco van a empezar a caer, cada uno por su propio peso, en algún minuto, y a mí me sorprende que lo haya hecho con tanta reticencia hasta ahora, va a tener que empezar a llamar a los viejos, como va a tener que empezar a llamar a la gente. Pero, y a mí igual me sorprende, y otra cosa que me sorprende que yo creo que aquí, o sea, yo digo, ¿cómo no sé? Como aquí de las cosas que a mí me sorprendió, el discurso de Camila Vallejo diciendo, es que si hubiéramos tenido los correctos antecedentes, la situación hubiera sido distinta. Yo digo, eso puede haber pasado, claro, pero decirlo, o sea, yo digo también es política, como que aquí hay que quedar bien, o sea, en la embarrada ya está. ¿Cómo ella, cómo no leyó su discurso antes de presentarse? Como que le escriben las cosas y ella repite como loro. Entonces, No, yo también ahí es digo, que, no. no, es que ahí perdona que me meta Trini, porque yo lo dije acá, y perdón por citarme a mí mismo como Nicolás Vergara, pero yo creo que, y quedó en evidencia en la crisis con Isquiasiches, yo creo que efectivamente, si hay un partido político en Chile que es disciplinado, y como alguien dijo por acá el otro día, con cara de palo sin asco, es el PC. Porque el Partido Comunista es un partido disciplinado, o en rigor era, porque hay que decir que hoy, 2023, el Partido Comunista tiene al menos dos corrientes, y son evidentes. Son evidentes. Los jaduistas y los vallejistas. O sea, eso está claro. Pero bueno, no entremos en... ¿Y por qué te lo digo, Trini? Porque Camila Vallejo, cuando dice lo que dice, y aquí yo no he escuchado a nadie criticando a la prensa, a nadie. Eso fue pega a la prensa. Porque la prensa al presidente el jueves le preguntó lo mismo y el presidente se terminó enojando. Y dijo, ya contesté la pregunta. Pero yo creo que, o sea, pero ahí hizo un buen juego político, a eso voy. Pero espérate, pero el presidente el sábado hace este punto de prensa en La Moneda para, ahora, el punto de prensa en La Moneda el presidente lo hace para tratar de cerrar la puerta. No, pero la abrió más. Y anuncia que se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia. Mentira. En Chile los ministros no renuncian, los ministros los echan. Pero bueno, da lo mismo. Y la salida del jefe de gabinete. ¿Y qué es lo que hace Camila Vallejo? Que es muy típico en comunicación política. Hace la bajada. Y va el lunes y hace la bajada. Y a mí nadie me saca de la cabeza que a ella no se le chispoteó lo que dijo. Camila Vallejo lo dijo. El problema de Camila Vallejo esta vez es que se equivoca por lo que dijo, porque el objetivo que ella buscaba, ¿sabes cuál era? Cerrar la puerta con llave. Sí, ¿saben qué más? En realidad sí, se equivocó y ya estamos. Y ahí yo creo que se equivoca, porque nunca un ministro puede abrir una puerta que el presidente ya cerró.
Porque Ahí quien está- puede ahí abrir está, la Felipe. puerta es el presidente, no el ministro. Mm. Su intención era dar bajada, era explicar lo que había ocurrido, y claro, se va de tesis, como tú muy bien dices, Trini, hablando de que no, que los indultos también y todo, en un área que claramente ella no se maneja, y que pensó que ese iba a ser el titular, digamos. Pero cuando le insisten, y le vuelven a insistir, porque esa es la pega de la prensa, como yo modestamente en este programa lo he dicho 1000 veces y lo voy a seguir diciendo. Le guste a quien le guste, o al rojerío o a los fachos. A mí me importa un bledo. Yo voy a defender la pega de la prensa, y la pega de la prensa es preguntar. Y No, la sí. cuña salió de una respuesta de la prensa. Y ella, en vez de ponerle llave a la puerta, la abrió. Y ahí quedó la escoba. No, y Felipe, te puedo decir una cosa Mm. más que lo que dijeron acá, que yo no estoy de acuerdo con el tema como de la importancia como de tener el título, las carreras. Yo creo que hay cargos que sí es importante ser la profesión. O sea, yo creo que el ministro de Justicia tiene que ser abogado. No creo que, o sea, no, por mucho que puede ser brillante, no pongo en discusión eso, pero yo creo que es importante que tenga calle en ese campo. Entonces, yo no me Qué explico que sabiduría, sigan... Trini. yo no me, o sea, yo creo que hay cargos, no, SECPRES, que sea lo que sea, yo creo que ahí sí es una cosa de experiencia, pero hay cargos que yo no Es que, creo que es importante, ahora como sí, el de Guaso, te la tiro. ministerio. Sí, Trini, pero perdona que te rebata. ¿Por qué? Sí, pero no. Porque la expertise administrativa la tiene el subsecretario. Al subsecretario no se le puede pasar lo que se les pasó. Ujú. Y por eso es que a mi juicio Manuel Monsalve lo ha hecho muy bien. Pero quien tiene el poder político y el manejo político es el ministro. Quien tiene el poder administrativo es el subsecretario. ¿Se No, sí, entiende lo estoy que de digo? acuerdo. O sea, no, ¿Cachai? o sea, sí, pero Entonces, igual creo que es en cargos, en ministerios tan como técnicos, es como que el ministro de Hacienda no sea economista. Yo no lo veo posible, encuentro que es una cuestión como, Claro. está la parte pero, política, pero pero también la Trini, palabra final, las cuánto, decisiones. ¿cuántos ministros de educación en Chile no fueron profesores? No, sí, es que, Bueno, pues, y ahí está la realidad que pero tenemos hoy día, ahí está, po. dice, No, yo Y creo el que que el era problema no bueno, es y el que ese. era bueno, acusación constitucional. Claro. Bueno, porque así es la política, pues, Guaso. Obvio, obvio. Si la Oye, política. meto la cuchara, mira. Yo creo Dale, que por eso, dale, o sea, dale. Oye, pero yo creo que espérate, son antes de que metáis ministerios, la cuchara, Trini, no sé si me explico con lo que digo. Sí, yo entiendo lo que tú dices. Lo que pasa es que el ministro es el visible. sí, pero yo creo que ese visible tiene que tener una expertise, tiene que ser capaz de que no se le, yo creo Tipo, que no, pero tiene que tener sigue siendo el expertise jefe, política, sí, no pero para mí son expertise ambas, administrativa. para mí son ambas. También. Pero tiene Y, que tener dos y la, Pero una cosas. y la opinión, ministra, capacidad técnica y expertise obvio, y política. escúchame, y la ministra Ríos y Matías Mesa López Andía no se mandaron el condoro porque no son abogados. Se mandaron el condoro porque no tuvieron expertise política. O, sí, pero Ese es mi y ahí, punto. y ahí, mira, yo voy a hacer un disclose de todo porque ¿Cachai? creo que tienen razón los tres panelistas. Menos yo. Obviamente, a decir Felipe. No, ¿por qué? Por dos aquí, cosas. A ver, aquí amarillo es Chile. Amarillo Claro. Chile, claro. Oye, ¿qué es lo que yo digo? Yo creo que tienen razón todos. ¿Y por qué? Y no por un tema de ser amarillo, sino porque es así. Resumo. Lo que dice tiene toda razón. Hay cargos ministeriales que debiesen ser gente que tenga, además de calle, experiencia y además entender del tema porque son sensibles a estas frases. El mejor ejemplo de la inexperiencia y pensar que cualquier cosa de lo que digan da lo mismo es este gobierno. Ellos venían de la universidad a la calle, a diputados, y decían lo que les daba la gana. Acuérdate de cómo acusaban constitucionalmente al gobierno que se pasado, no sé, cruzaba. fueron 20, hasta el presidente de la República, y ahora se asustan por una, o sea, y con razón además, porque las otras varias fueron políticas, no fueron otra cosa. Entonces, claramente les pasó que ahora la verborrea de decir, ojo, y no nos olvidemos, el presidente en Brasil, franqueado después de Lula y todo el cuento, con la ministra Vallejo al lado de ella, la ministra de Relaciones Exteriores, creo que era la que está al otro lado, se mandó él, sin que nadie lo amarrara. Me dio la plena seguridad que es inocente. No dijo otra cosa, clarito. Viene a Chile y trató de arreglar la que se había mandado.
Y siguió igual cada ministerio diciendo exactamente lo mismo, es decir, su opinión, no la que correspondía en derecho a un indulto, y por lo tanto no terminó de parar. ¿Por qué? Porque los medios, el mismo Diego, bien dice Felipe, por eso me voy a los medios que han hecho muy buena labor, y hay que criticarlos cuando no la hacen, da lo mismo quien sea, muy buena labor, de presionar cuando el político se la deja hacer vida, porque esos periodistas que sí saben su pega y que sí han hecho calle y sí han estado metidos en tribunales, han estado metidos en el Congreso, en todos lados, se la saben, porque la tienen que estudiar para, como dice Felipe, dar su opinión en una columna, en algún artículo o en una entrevista. Tienen que estar más informados. Yo no vi, rara vez, diré que rara vez me ha tocado ver una entrevista de Felipe, de Matamala, quien sea. Te puede gustar o no la pregunta, pero el dato lo tiene y se informó. Y es rara vez que un entrevistado le contrapregunta al periodista y lo deja offside. O se enoja, como le pasa al presidente, que no, ahí viene la verborrea de juventud, no entender que hay que tener la pelota al piso, más serio el presidente de un país. Entonces, por eso creo que se mezclan las cosas. Y obviamente, lo más obvio de todo esto es que el presidente pensó que esto era el club social, un partido de fútbol o cualquier cuestión, y podía invitar a quien quería al juego. No, pues señor. Y él mismo se empezó dando cuenta en el tiempo. El problema es que los que pagan el pato es Chile. Ese es el problema. Chile paga el pato. País parado, país trancado, país peleado, país enojado. Todas las anteriores. ¿Quién es el culpable? El que está dirigiendo la batuta, que todavía, y aunque se lo digan varias veces, porque siguió metiendo la pata los días siguientes, vos digo, tú decís, no entendió, y tampoco entendió la ministra Vallejo que le dirá ya el candado plomo, para no decir el yunque de plomo, en la cual le dice, claro, si hubiéramos sabido, pero si sabían, si ustedes los dejaron libres porque usted estaba seguro que estaba bien lo que él hacía, y que eran pobres niños oprimidos, y teníamos delincuentes de 20 y tantas condenas, no sé cuántas. Entonces, claramente se da todo lo que han comentado, por eso creo que está bien el planteamiento. Y lo que dice Felipe, hay cargo, y subo el tema del cargo, hay cargos que capaz no son importantes, que tienen que tener más calle, experiencia, relaciones para tener eso, porque tal vez una frase mal dicha no va a decir nada. Imagínense lo que le costó a la Janet Jara, que fue, por un asesor de que tenía contacto con, o la ministra de Justicia, que no nos olvidemos que dijo que eran presos políticos y después tuvo que resarcirse que no son presos políticos los mapuches, lo que están presos. Entonces, por eso digo que creo que se resume en pensar que esto sigue siendo una marcha, pensar que esto no tiene efectos, sus declaraciones, y claramente la prensa está hoy día para decirle, señores, sí tiene efecto lo que usted dice, sí se saltó una ley, y se la saltó, porque al final de cuentas, si tú decís que lo dejaste porque lo encontraste era inocente, es decir, no aplicaste lo que te da el mandato. Sí. Lo que pasa es que tú ahí aseguraste algo, Guaso, que yo lo reporté, no es así. ¿Cuál? El problema es más grave, porque si fuera como lo dices tú, ¿viste que tenía razón, que no iba a tener yo razón? ¿Vieron? sería menos grave. ¿Y sabes por qué? Dale, ¿cuál? Porque cuando pasa lo que pasa, no hay nada peor, y suele ocurrir, salvo en el gobierno del presidente Lagos y en el gobierno del presidente Piñera 1. Tú no puedes solo rodearte de yes men. Tú tienes que tener a alguien que te diga, compadre, la estáis cagando. Pero también, para eso, esa persona no tiene que pagar dividendos. Y no puede tener deuda en las el consiglieri si uno hubiera el padrino. Porque uno defiende su pega. Obvio, po. Y por eso, según lo que yo reporté, al presidente no le llevaron todo. Y también es culpa de él. Yo no estoy diciendo que no sea culpa de él. Es culpa de él. ¿Y sabes por qué es culpa de él? Porque si hay algo sensible, y que también él lo sabe, es el tema de los indultos. Sobre todo en el momento en que estamos. Porque si esto hubiese sido hace 2 años o hubiese gobernado hace 3 años, sería distinto. No sería ni tema, capaz. Y al final, claro. El problema, primero, porque acá, ¿se ha fijado cuando se habla de la tormenta perfecta? Porque nunca un puro error, son varios puntos. De 3 dicen por ahí. Yo aquí no estoy justificando nada. ¿ya? Lo que pasa es que a mí siempre me interesa ir al origen de las cosas y cómo pasan estas cosas. El asesor no le pasa el mamotreto a la autoridad. Le pasa un resumen, una cosa como...
Entonces, claro, y ahí es donde de nuevo volvemos para atrás. Si es mi jefe de gabinete y es la ministra de Justicia, ambos de Convergencia Social y muy cercanos, quienes me dicen, indúltelos nomás, porque no hay problema, perdón, pero yo confío. No, claro. El problema Bueno, es que en el Estado tú no puedes confiar en nadie. Porque ¿qué? pasan estas cosas y pasan más de lo que uno cree. Y eso de nuevo caemos en lo mismo. Oye, Tiene como que Piñera ver cuando le con la decía vamos a subir el presupuesto y después le experiencia. contaba al ministro. El ministro quedaba Cuando- offside. Claro, porque cuando el presidente dice que él tiene la convicción de que Mateluna es Inocente. inocente, Que no es- eso no es inocente. le recomiendo leer la entrevista muy buena a Davor Harasic, La ley. abogado de Jorge Mateluna en el diario La Segunda, que es notable, porque el tipo le pega un viaje al presidente, le pega un viaje a la crítica que le hace, pero por supuesto defiende a Mateluna, porque Obvio. digamos, él cliente. era su abogado defensor. Pero Y no bien lo interesante defiende los diciendo que datos. es inocente. ¿Te fijáis la diferencia Claro, jurídica? po. Exacto, porque él mismo en la entrevista a Harasic dice, la justicia estableció que era culpable. Y eso Entonces es, claro, y eso también tiene que ver con ¿qué? Con falta de manejo y de experiencia política. pero es que a mí, eso es lo que yo encuentro, o sea, como que, a ver, y perdón, ya es que yo estudio Derecho y todo, pero a mí me pasa que el indulto no es es una cuestión como tan como entre, no sé, como morbosa, no sé la palabra, pero hay algo como que se queda, es algo simple de entender, como que en general no es una cuestión técnica complicada. Ujú. Y si es un tema tan político, tan polémico, lo lógico hubiera sido que el presidente hubiera dicho, ya sabéis que revisemos los antecedentes porque esto lo revisamos juntos. Yo entiendo que el presupuesto del hospital de no sé qué haya que confiar, está bien, pero hay cosas que tiene que darse la hora de revisar y también, entonces, y como ir a la norma, al básico, darse ese tiempo, porque o sea, se hubiera ahorrado estas 3 semanas de problema. Al final, Claro. y eso es lo que a mí me preocupa, o sea, si las decisiones más importantes él no las revisa, ¿qué Trini, revisa? y la credibilidad, que es lo más jodido recuperar. Po. Sí, eso es lo Claro, jodido. porque, y hay otra cosa aún peor, Trini, aún peor, Guaso y Ítalo. Ítalo, si quieres podemos ir cambiando de tema para que puedas hablar porque te noto bastante tímido, ¿eh? Es aún, como para seguir embarrándola, digamos, menos mal que no se me salió el chilenismo. ¿Quién dijo que solo van a ser indultados las personas que estén condenadas por los actos ocurridos después del estallido social? ¿Lo dije Me- yo? ¿Lo El dijo señor Ítalo Presi. o lo dijo el presidente? El señor Presidente. Lo Presi. dijo el Sí, ese es el presidente. presidente. Entonces él puso dos filtros, Condenados. porque si él no hubiese puesto filtro, cabo la media novedad, oye, indultó un tipo que estaba condenado, pero obvio, pues si no, no lo indulta, pues, weón. O sea, y ahí lo que dice la Trini, compadre, ¿sabes Por qué? eso no podían aprobar ley de Vamos a amnistía, usar porque no entonces, habían, ya, no habían tiremos. culpables. Ojo. No, Claro, y te voy a decir lo tiremos. último, y creo que Y se acabó. esto es Oiga, importante. ¿y usted sabía que este perico había en la facultad que tengo? Pero usted sabía pero no tenía la declaración previa, po, de decir solo las personas que estuvieran condenadas por hechos ocurridos. Bueno, después del- Davor dijo, Ujú. ojo, lo dijo el abogado, dijo, si hubieran indultado solamente a Mateluna, podría ser cuestionable que haya habido un indulto previo, pero Claro. hubiera cumplido con lo que dijo el señor presidente. Sí, pero, Se lo dijo, con se lo dijo. Mateluna el presidente también se metió en Honduras, como dice el presidente de El po. Salvador, Por eso te cuando digo, dijo que él tenía la convicción de que era inocente. ahí es Ujú. donde se mete. De nuevo se equivoca, perdón, Trini. No, es que eso, o sea, y es que yo encuentro que son como errores tan como que yo digo, igual fue a la universidad 5 años, como que de verdad no aprendió No, nada no fue, básico. te aviso No que sé no si fue, fue yo los creo. 5 años. ¿eh? O No sea, que creo yo que creo haya ido que, los 5 años. que es importante y que esto yo creo que, no sé, aplica al resto en la vida y suena feo, pero igual hay que ser desconfiado. O sea, sobre todo en este tipo de cosas es como, hay que leer, si hay que leer los papeles que uno firma. Es lo Sí. mismo la cantidad de escándalos que han habido que porque la señora le firmó el papel al marido, porque no sé qué. Oye, puede ser tu papá, puede ser tu marido, pero hay que leer lo que uno firma. O sea, hay una responsabilidad. Esto, o sea, y también esto ya supera en la vida, yo no lo hago, pero eso, acepto términos y condiciones y acepto términos y condiciones, esas cuestiones, o sea, la cantidad de cosas que pueden acceder porque uno aceptó son miles. Claro. Ujú. Claro. Entonces yo creo Sí, también una buen lección, tema. Alguien se lo leyó alguna vez esos mamotretos que dicen,
Ya, ok, acepto. Y no tenía idea de lo que estáis firmando, y la tiene mucha razón. Nadie Uno, lo lee. uno trata de esperarse, de revisarlo, piensan, no, ya, voy como a la segunda línea, ya, next. Esa Chao. es la pena. Y después no te quejes. Ahora, esto es más grave porque obviamente, como Claro, dice digo, no, es un lo, tema lo súper estoy como sensible. bajando. No, Lo no, pero estoy... tiene Pero mucha yo, razón, tiene mucha razón. perdón, pero yo insisto, yo creo que el problema no es que el presidente no esté titulado, güey. No, no, No estoy diciendo, pero digo Si el como que se problema, mezclan tantas cosas que a mí me llaman tanto la atención. claro, si tiene que ver con algo que se llama experiencia política. Y la experiencia y no es política vejez, oye, no no es vejez, ojo, te no es la da Y vejez. es ser capacidad. concejal, ser Sí. alcalde, lo hemos Sí, pero criticado acá, también es pero tener está la bien. capacidad. Administración pública, Mira, piensa conocer el el presidente, Estado, piensa el presidente, por eso yo cómo creo, la culpa funciona lo el tienen, perdón, Estado de Chile. ojo, hay una cosa importante, la culpa lo tenían lo tenemos los chilenos que elegimos un presidente, primer dato, porque la Sí, gente bueno, como que se olvida, no tengo nada que ver yo, no, lo eligieron, punto uno. Dos, es nuestra culpa, y yo creo que capaz nos va a servir aprender alguna vez, igual como nos dimos cuenta que era un pésimo texto de la Constitución, y por eso 8 millones de chilenos dijeron que no, el texto que promovimos, fue porque la gente se empezó a informar, empezó sí. a participar, lo que siempre criticamos en este programa. A mí me gusta el voto obligatorio porque por lo tanto te obligar a pensar un ratito algo. O sea, algo te haya dedicado. Y algo nos sirve en eso, porque obviamente uno siempre dice, no debería ser estándar mínimo para postular algún cargo público. No que tengáis un título. Ejemplo, como dice Felipe, si no toda la gente sale título en este país, por la cresta, si los titulados empezamos hace del año 90 en adelante, antes no se titulaba la gente, ni papás de nosotros. Entonces, ¿dónde voy? Tenéis que decir, a ver si usted qué ha hecho para ser alcalde. No, no, yo salí en la tele. Yo como voto Claro. por un pelotudo que salió en la tele solamente, señor, Sí, pero, capaz, usted le tocó administrar alguna empresa, o sea, saber un poco más del Claro. gallo detrás de la cámara, de la foto, ¿me entendiste, Orlando? Dije, puede ser la radio Felipe, no era por un tema personal de sí, imagen, no, me está bien, refería sí, lo entiendo, lo conceptualmente, entiendo. si yo me voy de ministro de Agronomía, de Agricultura, tú me dirías, guau, pero tú eres agrónomo. Sí, pero no soy más experto en agronomía, pues, compadre, soy porque me he dedicado por mi vida profesional a otra cosa. Tengo mi título y lo aplico, obviamente. En ese sentido lógico, si yo tuviera una ministra de justicia, yo hubiera buscado un abogado. Es como le dice en Hacienda, un economista respetado que tenga conocimiento Ujú. de manejo político, más obviamente que se pueda manejar con los distintos bancos, el Banco Central, con los bancos del mundo. Entonces, por eso te digo que no necesitamos un cartón, pero creo que tenemos que pedir un estándar más grande como Así chilenos es. a nuestras autoridades, independiente del No, color que es sea. que, Y eso, oye, y lo digo en primera persona, porque realmente tenemos gente que tiene mejor título y tiene un ladrón como el tronco de real. O sea, no tiene nada que ver que el título no hace ni ladrón, ni bueno, pero capaz es eficiente en su pega. Pero es es que eso ladrón, es, punto, es que eso es, punto. Guaso, porque Y hay que pillarle y meterlos presos. no tiene que ver con títulos. No, lo Vuelvo a tengo súper insistir, claro. tiene que ver con experiencia. ¿Mm? ¿Y por qué lo digo? En el tema, en la Porque, temática. porque perdona, ¿cómo fue el gobierno de Piñera 2? Y Uf, Sebastián Piñera tiene más títulos y más honores que Boric multiplicado por sí, 1.000.000. sí. Perdón, los Oye, gatos campo en el gobierno de Elwin, los gatos campo en el gobierno de Frey, los gatos campo en el gobierno de Lago, los gatos de campo en el gobierno de Bachelet, y todos esos tienen títulos. sí. Y Si experiencia. cuando yo digo de experiencia. experiencia política, no es la experiencia del macuquero, No. No, no sé, no. Como es dice, la muñeca. Sí, se sí. entiende, pero creo que también. Además hay un punto súper importante que puede ser soberbia, no sé, porque no lo sé, porque mucha gente dice, Ujú. no, es que estos gallos son soberbios. No sé si son soberbios. Yo Juventud, lo que sí soberbia. sé, lo que Sí, yo son. sí sé es que el manejo es como el forro, Sí. Pero sí, porque no efectivamente sé cuál coincide es en el la origen. soberbia. Yo veo No, el final. es la Puede ser soberbia. soberbia, inexperiencia, torpeza, liviandad. Oye, Pueden yo dije ser otro día, mil ¿por qué el razones. presidente no puede pedir perdón? ¿Por qué no puede Yo pedir ocupo el perdón? final. Me Bueno, equivoqué, porque la no tengo cagué. idea, habría que Ah, ¿te preguntarle a él. fijáis? Porque Piñera, Oye, por lo la cagaba, pedía perdón. No sé si es bueno o malo, pero lo pedía, daba la cara y decía, me Sí, equivoqué, pero yo es la como cuando cagué. el chileno, Bien. cuando el Peñero cuando el chileno lo pillan en falta, pues, weón. Ah, bueno, No te obvio. queda otra, pero bueno, Post, tiene que ver con obvio. personalidades. Sí. Pero por eso digo, el origen no lo sabemos, porque pueden ser todo lo que hablamos y más, y pueden ser menos, o pueden ser cosas que no dijimos acá. Si el problema es el final, y el final del tema es que es un desastre, y eso yo creo sí, que todos coincidimos, ¿verdad? sí. Y acá yo de verdad sigo sin entender. Cuando
la comunicación política y el análisis político que se debe hacer, y ahí también te demuestra que creo que, no sé si es inexperiencia, pero al menos no se vio. Cuando tú, primero, no eres el candidato que ha hecho campaña y que hay una sensación que vas a ser presidente. Le ganas a tu candidato del sector, que es Daniel Jaude. Sacas la segunda mayoría relativa y terminas ganando la elección y no tienes mayoría parlamentaria, es de perogrullo, o inmolarse. Porque aquí hay dos caminos. O busco el acuerdo, que de hecho el gobierno ahora lo trata de hacer en algunas cosas, por algo puso a Toá, por algo puso a la nariz Uriarte, porque si no habría seguido con lo mismo, o te querés inmolar. Y pareciera que en muchas materias este gobierno pareciera que se quiere inmolar. Porque, Como un testimonio, perdón, pero así, ¿cómo como no un testimonio aprendiste de la político. experiencia con Piñera, pero al revés? Pero ¿Perdón, ahí Rini? está parte de la inexperiencia, la inocencia y la soberbia. Sí, o sea, es que yo creo que, Insisto, no sabemos, pero sí sabemos que no lo está logrando. a ver, yo de verdad creo que así, de verdad yo, así como critico al gobierno, me da mucha pena este gobierno. Yo creo que de verdad ellos llegaron a la moneda y dijeron, hey, o sea, como que les cayó la teja y dijeron, chuta, somos gobierno ahora, ¿qué vamos a hacer? Como que Obvio. yo, No tenían o sea, plan. de verdad yo creo que Rini, jamás en la vida. acuérdate lo del Entonces, programa. Sí, po. Que a esta altura hay que decirlo a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, los programas de gobierno le interesan a los periodistas y a un grupo de gente como que, perdón la palabra, pero como que se excitan cuando está el programa y aparece el programa y al ciudadano le importa un carajo el programa de nada, nadie gobierno. Yo se estoy lee diciendo que 100 esté páginas. bien. Yo estoy diciendo que no esté bien, que esté bien, psicología de la personalidad. Yo no estoy diciendo que esté bien que no te No, importe. Yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo cuál es la importancia que le da al votante. Y se vuelven locos con el programa. Pero como uno tiene buena memoria, no había programa. No, Y po, no había hasta la programa por segunda una razón. vuelta, como Bueno, humillante. bueno, y hay una razón ahí, pues. No sé. porque no pensaron. Porque no, lógico, pues, porque el candidato, perdónenme, el El candidato candidato La primaria era se hizo Jadwe. para que tuviera publicidad el señor House, si no hay primaria. hasta antes de un mes, la elección presidencial en Chile iba a ser entre Daniel Jaude y Joaquín Lavín. Terminó Así es. siendo entre Sebastián Sichel y ¿cómo se llama? Y el señor Y Gabriel Presi. Boric y José Cas. Antonio Cast. Y bueno, y Yanna Proboste, pero ¿Yanna Proboste fue al final? Sí, No, ya Paula no, Narváez, Yanna Proboste. Bueno, no. entonces, yo no estoy diciendo que esté mal, yo estoy relatando. Sí, Sí. no, por eso, yo Entonces, creo que no. José Antonio Cast, yo no tengo idea cómo hubiese hecho el gobierno porque no tengo cómo saberlo porque no soy adivino. Pero sí puedo dar fe que José Antonio Cast, los últimos 30 años de su vida, se ha preparado para ser presidente. Y seguramente tenía el ministro, el no sé qué, el no sé Sí. cuánto, el nada, y claro, Bueno, lo porque hablamos una vez, la banca. ¿A dónde miráis? No tenéis banca, de verdad, que hablamos de equipo chico entre el Barcelona y el Colo. El Colo No, tenía y buenos jugadores, Felipe, pero después de 90 minutos no tenía que cambiar, po. Y acá sí, pues Trini, tenéis dos dale, equipos. claro, exacto, y tres también. no, es Trini, que claro, o sea, yo creo que también por eso, o sea, esto que ellos dijeron como ya, chuta, armemos nuestro equipo como podamos, con nuestros amigos, la cuestión y todo, pero yo creo que es hora, y no digo que lo hagan público, porque la política es así, y si lo hicieran es un plus, pero era que llamen a los viejos y decir, oye, ¿sabes qué? Nos quedan 3 años de gobierno, esta cuestión se nos está yendo las manos, como Pero, ayúdennos, o pero sea, ¿cuáles viejos nada llamar a esos que dijeron que tenían una altura ética y moral que Felipe está lo ha mucho dicho, más abajo que no, ellos? estoy tus de palabras te acuerdo, condenan. pero Pero si claro, ellos quieren como terminar, ¿cómo van a tener que tragar esas palabras? Esperar a que la prensa no lo claro. saque a relucir cuando los nombren, Los va a sacar. pero, Pues. pero yo no le veo otra salida, porque de verdad esos Ahora, gallos por el están bien de ahogados. Chile, da lo mismo que la prensa lo saquen al pizarrón, porque objetivamente nosotros nos preocupamos Oye, que ojalá camine mejor. Y oye, si lo jodido también lo tiene difícil. Porque hoy día escuchaba, no sé, ayer escuchaba hablar sobre Sergio Vitar, que es un hombre
mesurado, Ujú. como podría ser un Pepe Fue Out, ministro, fue ministro ¿sí? Sergio Vitale, Sí. Fue fue ministro ministro, de y con K y Educación, todo. fue ministro vocero, si no me equivoco también. en Que, un ojo, los tiempo. dos estuvieron por el apruebo de la Constitución, pese a que sabían que era mala, pero decían, Ujú. es mala, pero voy a aprobarla. ¿Te fijáis? Pero Sí, gallos como son que se gallos inmolan mesurados. por... Tú decís, si se prestarían para ir a un gobierno como lo ha hecho Tobá y otros ministros hoy día que se han sumado. ¿Por qué? Porque también ellos Tiene un saben sentido que de van ver. tienen un sentido de ver, que es lo que yo creo que lo podrían hacer, pero también decían, bueno, y si van a ayudar al gobierno, ¿lo dejarán ayudarlo? ¿Dónde voy? Mm. El peso del Frente Amplio, es decir, precisamente de Apruebo Dignidad, es tan fuerte por el Partido Comunista que ya está enquilosado, lograrán hacer ese clivaje que les dé el espacio, porque se lo dieron a Marcel. Marcel, yo no sé si se ha tenido que regular para arriba o para abajo, pero se la dieron. Marcel dirige, por lo menos lo que uno ve. Se lo dieron a todas, se lo dieron a todas. No todo, si te das cuenta, el resto no existe. A mucha gente le pregunté que el ministro de Salud hoy día, que era ser re importante por el tema COVID, que estaba retomando, nadie tiene idea que era el ministro de Salud. Ahora sabemos que es la ministra de Justicia por el tema que pasó. Eso voy, te fío. O sea, claramente las caras conocidas, la persona las reconoce. De hecho, por eso son las más evaluadas, mejor evaluadas, incluyendo a Camila Vallejo, que se puede mandar un condorazo como el que se mandó, pero la gente la reconoce, la vio en algún lado. Entonces, Sí. obviamente, te da tranquilidad saber que hay equipo. Y el problema que hoy día tenemos, ¿cómo será? Que hoy día le dicen socialismo democrático, no sé, el otro no es democrático, Sí. siempre lo cuestiono, Mm. Sí. va a querer pasar la vereda a subir los costos si es que no cambian, porque si no cambian, aunque cambien los jugadores y el entrenador es el mismo, Mm. el equipo no va a funcionar. Eso es una cuestión que es difícil, pero ojalá por el bien del país que haga un cambio luego, porque no vamos Sí. para ningún lado. Oye, Y viene, pero ojo, viene un año de nuevamente convención, por lo tanto, un sí, nuevo bueno, año que el eso país es decir, Otro tema. el gobierno aprobó. respiró un poco porque salió ya a despacho el proyecto Hoy día. claro, que Ayer, aprueba, sí, digamos, ¿Ayer? el tema ayer. constitucional. Exactamente. Entonces yo creo que esa es la gran preocupación del gobierno, porque es como hoy día su caballo de batalla ya por lo menos está respirando algo y van a empezar a trabajar y todos los focos y todas las energías del gobierno van a estar en eso. Ahora, por el lado nuestro y todas las conversaciones que tú has visto, todo apunta que va a ser a lo mejor con más estructura, un poco más de normativa, pero va a ser el mismo chascarro anterior. Po. No sé qué piensan Bueno, ustedes, pero para mí el bueno, que veamos. tengan Ahora, todo un conjunto de asesores, pero que van a ser asesores que se les va a consultar algunas cosas, pero que no van a tener poder para nada, da lo mismo que estén los asesores calificados. bueno, es que ahí se abre una nueva discusión, porque qué tanto poder tienen los expertos, Ujú. qué papel van a cumplir los árbitros y quiénes finalmente van a llegar a ese Consejo Constitucional, las mismas caras de siempre. No, claro. Y ahí, claro, ahora, el tema constitucional es algo que al gobierno le da aire y le da respiro, Así es. porque finalmente, eh, digamos, en la partida, comillas, todos están por el de acuerdo, Ujú, no por el apruebo, por el de acuerdo, ujú, porque el gobierno se juega por esa opción y por lo menos por ahora, yo estoy hablando por ahora, ujú. desde el PC hasta la UDI están en la misma. Sí. Solo quedó fuera el Partido Republicano. Y ahí el Partido Comunista, creo yo, fue bastante hábil. Sí, Lo que no total. significa que dentro del proceso pueda cuestionar algo y trate de poner. Mira, yo a esta altura, ver para creer, como dijo Santo Tomás, esto es igual que la U, compadre. Que la U Ujú. le ganan, empató a Rosario Central. Mira, yo lo quiero ver los 3 primeros partidos El campeonatos. Y estadio ahí de la te cuento. U. Y ahí te cuento. Y ahí, claro, y cuando dicen lo del estadio, oye, lo del estadio de la U, me contaron que cuando Azul dijo, no, que el proyecto inmobiliario, no sé qué, construcción, no sé qué. Al día siguiente, una directiva de Azul llamó a un ex directivo de Azul para decirle, oye, ¿por qué no me conseguí un terreno? O sea, en Chile, algo que ¿Adivina ustedes siempre dónde? se ríen de mí, ¿Adivina dónde? siempre se ríen de mí, Para allá, que para la el norte. política y el fútbol son hermanos gemelos. Así es. Hiciste el anuncio y después te tratáis de conseguir el terreno. Así funciona la cosa, pues, así que en eso Ujú. estamos. Bueno, ya, nos desviamos del tema, pero noticia en desarrollo, vamos a ver qué pasa. Ya por lo menos hay fiscal nacional, Algo bueno. algunos dirán, Por por lo fin. menos. Vamos a ver qué pasa con los indultos, vamos a ver qué pasa con la acusación constitucional. Ahora, yo, sin temor a equivocarme,
Yo creo que lo de la acusación ¿Cuánto a Marcelo apostamos que no va a Ríos pasar nada con los indultos? es que, ¿sabes lo que pasa? Es que además lo de la acusación contra Marcela Ríos, contra Giorgio Jackson y el presidente Boric, más allá de cualquier cosa, no están los votos en el Senado. Tú necesitas 2/3 del Senado y ahí no Ujú. están los votos. Porque en la Cámara el quórum es más bajo. Y lo más probable es que en la Cámara se apruebe la acusación contra Marcelo Ríos, pero en el Senado no va a pasar. Y la del presidente menos, y la de Giorgio Jackson menos. Así que yo le digo a la gente que igual esté atenta, pero yo creo que los tiros van por otro lado y aquí en Carta Ciudadana se lo vamos a contar. Trini Segers, Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva, esto fue Carta Ciudadana, los quiero mucho, perdón por haber hablado tanto, nos reencontramos mañana. Chao. Chao, no.